La misericordia es vista como una virtud en casi todas las religiones y culturas. Y la redención, la posibilidad de arrepentirse de un mal cometido, es vista como algo a elogiar. Sin embargo, para muchos existen límites. Lo que estás por ver, lamentablemente, es 100% real y tiene la propiedad de romper una especie de virginidad mental o existencial a más de uno. Hay líneas rojas de las que no se puede regresar. Hay actos que para la mayoría son simplemente imperdonables y que no merecen la más mínima consideración hacia quien los comete. Mark Redwine es un hombre de 59 años de los Estados Unidos, al cual podríamos considerar un tipo promedio. Divorciado de Elaine Hall, la madre de sus hijos, el señor Redwine llevaba una vida bastante rutinaria. Trabajar, beber cerveza y mirar deportes mientras recibía las visitas de su hijo menor, Dylan, de apenas 13 años. Detrás de su vida aparentemente normal, el señor Redwine escondía algunos secretos. Para empezar, este sujeto es lo que se llama un crossdresser. Esto es, un hombre que se excita y disfruta de vestirse con ropa de mujer, lo cual no debe ser confundido con las personas transgénero ni con la transexualidad. Un crossdresser se percibe perfectamente como lo que nació, un hombre, solo que encuentra placer en usar ropas del sexo opuesto. Redwine tenía una extensa colección de ropa femenina. A veces se vestía con largos trajes de fiesta y se maquillaba. Otras vestía como enfermera o como camarera. Así se tomaba fotos. Hasta ahí lo que tenemos es una actividad curiosa y llamativa, pero inofensiva. Sin embargo, las fantasías de este caballero iban un paso más allá, llegando a lo que se denomina como parafilias. A este hombre de 59 años le gustaba revisar la basura de sus vecinos con hijos pequeños, más particularmente matrimonios con bebés. Como si fueran auténticos tesoros, Mark juntaba y coleccionaba los pañales sucios de los bebés de sus vecinos, los cuales llevaba a su casa y, una vez vestido como mujer, los abría como si fuera un regalo. Acercaba su rostro bigotudo a los mismos y con profundo deleite comenzaba, primero, a introducir su lengua en los mismos hasta alcanzar los excrementos, lamiendo ávidamente porciones de materia fecal. Así se regodeaba. Disfrutando con placer, finalmente la tragaba y repetía la acción una y otra vez durante largo rato, todo lo cual filmaba para, luego, ver las filmaciones de sí mismo trasvestido y comiendo excremento. Cosa que para él era mucho mejor que buscar videos XXX en internet. Son gracias a estos videos que sabemos todos estos detalles sórdidos. Por muy abierto de mente que uno pudiera ser, está claro que el señor Redwine no estaba del todo bien de la cabeza. Llegó la fecha de Acción de Gracias, que en Estados Unidos es importante, y Mark Redwine recibió en su casa la visita de su hijo adolescente Dylan, a quien su madre había enviado. Dylan llegó y saludó a su padre, lo abrazó y posiblemente se alegró de verlo. El hombre fue por una cerveza, pero se dio cuenta de que ya no le quedaban, a lo cual le dijo a Dylan que iba a la tienda un momentito a comprarlas. Su padre partió y pronto el joven recibió un mensaje de texto de unos amigos invitándolo a unirse a una partida de Counter-Strike. El problema es que su computadora estaba en la casa de su madre, pero ahí fue que tuvo una idea que
A la postre, le costaría tremendamente cara. El adolescente se dirigió al escritorio de su padre, donde la máquina estaba encendida y con la sesión iniciada. Debía instalar el juego, el cual no era muy pesado, pero antes de eso, la curiosidad pudo más que él cuando en el desktop, perfectamente a la vista, se topó con una carpeta llamada My Fancy World. Por su traducción del inglés, Mi mundo de fantasías, la cual parecía tener una enorme cantidad de archivos con imágenes y videos. Dylan comenzó a abrir estas fotos y a medida que hojeaba el contenido de las mismas, el adolescente debió quedar más y más perturbado. En todas ellas estaba su padre fotografiado con una cámara asentada en un trípode. No solo trasvestido, sino en algunos casos completamente desnudo y masturbándose. Lo peor estaba aún por llegar. Los videos. En ellos pudo ver a su papá abrir varios pañales sobre la mesa, como si fuese un pedido de Rappi. Tomaba una cuchara y comenzaba a juntar el excremento de ellos para llevárselo a la boca, lamer la cuchara y masticar mirando a la cámara. Con la mano libre se acariciaba los pechos bajo un vestido de fiesta femenino color rojo. Haya sido más de lo que Dylan pudo soportar o no, lo cierto es que se llevó una enorme sorpresa al ver a su padre de pie, con un pack de cervezas y un bote de helado en las manos, mirándolo. Allí fue cuando el señor Redwine dejó caer la mercadería al piso y dejó caer también su primer golpe en el rostro de su hijo menor, con el puño cerrado y con la fuerza de la furia de quien se ve descubierto en el peor de sus secretos. El adolescente cayó al suelo tomándose el ojo. El padre le había producido la primera fractura, pero no sería la única. Redwine tomó un cuchillo de cazador de la pared y, acercándose a su hijo semi-inconsciente, le acuchilló la cabeza varias veces, de las cuales, como se podría apreciar luego en las pruebas forenses, en 2 ocasiones el cuchillo logró romper el cráneo y penetrar en el cerebro del muchacho. Mark Redwine había matado salvajemente a uno de sus propios hijos porque éste había descubierto su más vergonzoso secreto. Ahora tenía que hacerlo desaparecer. Con el mismo cuchillo comenzó a trozarlo. Según algunos indicios, en ese momento se despertaron los instintos más oscuros de este hombre, quien decidió explorar fantasías aún más oscuras con el cuerpo del chico. No conforme con haberlo matado, lo desecró y, así sea de manera post-mortem, le arrancó la virginidad a su propio hijo. Luego de haberse divertido lo suficiente, usó el mismo cuchillo para reducir el cuerpo de Dylan a un siniestro rompecabezas. Lo metió en bolsas y lo cargó en su auto, en el cual partió a enterrarlo, lo cual hizo no lejos de allí, a pocas millas. Redwine le diría a la madre del niño que Dylan nunca llegó y que no había sabido nada de él en días. La policía entonces se enfrascaría en la búsqueda de Dylan hasta que el cuerpo del menor fue encontrado tiempo después con evidentes rastros de violencia. Mientras tanto, madre y padre del adolescente se encontraron en un programa de televisión y se acusaron mutuamente de haberlo matado. Es decir, no conforme con haber asesinado a su hijo, no conforme con desecrar su cuerpo, Redwine trató de acusar a la madre del mismo de haberlo matado. El hermano de Dylan fue a un programa de televisión y encaró a su propio padre al lado de su madre. I think Mark has something to do with it. I think he's either got him heading out or, done something and disposed. I strongly think that he's involved. Why? He hasn't done a single thing since Dylan has been gone.
Why do you say that? What has he not done? He hasn't been to any of the benefits. He wasn't there for Dylan's birthday vigil. He hasn't helped at all with the Find Missing Dylan Redwine Fund. And that's offensive to you. Very. Ahora, mira al señor Redwine en acción. Evalúa su maldad y, sobre todo, su sangre fría. Dr. Phil, I'd like to make a comment about the fundraiser thing. I have several people in the community in which I live that are reaching out to me on a daily basis and volunteering their time to have some involvement with a fundraiser. But somebody from this side of the room called her and told her that they didn't want her to have any involvement in anything that had anything to do with raising money and didn't want me involved in any of that. You're wrong, and you know you're wrong. If you want to raise money for Dylan's fund and for the reward, then do it. Why does it have to be everybody else's responsibility? Finalmente, el cráneo de Dylan fue encontrado por unos excursionistas en 2015 y en el mismo se pudieron apreciar marcas de un cuchillo, el cual se estableció el señor Redwine poseía desde hacía años, por lo cual se pidió una orden de allanamiento y se revisó la casa del hombre, mediante la cual revisaron su computadora, en donde encontraron lo indecible, la serie de fotos del señor Redwine vestido de mujer y comiendo heces de bebé. También la prueba con luminol terminó por descubrir sangre que resultó ser del adolescente en el suelo de la casa. El señor Redwine fue arrestado y llevado a juicio. Mark Redwine fue sentenciado a 48 largos años de prisión. El caso fue tremendamente sonado en el estado de Colorado, donde ocurrió y hasta el día de hoy se habla del mismo con asco y consternación. Recientemente ha vuelto a las conversaciones públicas que algunos presidiarios, compañeros del señor Redwine, contaron que él mismo les ofrecía dinero a cambio de conseguirles excremento de sus hijos pequeños, los cuales concurrían con sus madres a las visitas de la prisión. Es hora de preguntar a la audiencia: ¿alguno entre ustedes es capaz de comprender las motivaciones de Mark Redwine al ser descubierto? Imagina la vergüenza de que tu propio hijo adolescente sepa tus peores secretos. ¿Cómo habrías reaccionado tú? Hay actos que no tienen perdón, sin duda, ni siquiera en el más bizarro y extraño de los contextos. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo y que le dieras pulgar arriba. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.